Según la planificación de esta semana, se nos recomienda construir un dodecaedro y para eso es importante que nosotros aprendamos cómo se traza un pentágono. Hay diferentes técnicas de hacerlo, generalmente con compás, ¿no? Y con reglas. Pero si usted es de las personas que de pronto se le hace difícil utilizar el compás o no tiene compás, preste mucha atención a este tutorial donde vamos a aprender a trazar el pentágono solamente con la regla. Es muy importante, como les decía, ya que el dodecaedro está formado por 12 lados, que en este caso serían 12 pentágonos. Como les decía, para aprender a construir un pentágono es indispensable que nosotros aprendamos ciertas características de los pentágonos. Una de ellas, como se observa aquí en la figura, es que los pentágonos están conformados por 5 lados iguales, en este caso los pentágonos regulares. Y de la dimensión de esos lados depende el tamaño de su dodecaedro, no olvide eso. Hay 3 datos importantes que vamos a necesitar para la construcción del pentágono y es la dimensión del lado, que a partir de ahí vamos a calcular el apotema, que es una línea perpendicular que va desde la mitad del lado hasta el centro del pentágono. Y de ahí podemos calcular los radios que van a formar un triángulo. Cabe recalcar, como se nota aquí en la figura, que un pentágono está formado por 5 triángulos iguales y que la suma de sus ángulos da 360 grados. Es decir, que si yo ya he formado un triángulo, se me va a hacer fácil ir construyendo o trazando los otros triángulos hasta tener 5 y de esa manera tener mi pentágono. Con esos detalles entonces vamos a calcular lo que es la apotema. Tengamos presente lo que yo ya les expliqué. Les expliqué que si yo tengo 5 triángulos iguales y la suma de esos ángulos forma 360 grados, como observamos ahí, el ángulo B en este caso mide 72 grados. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿no? Uno de los triángulos, que es el que yo ya tengo trazado aquí, es uno de los 5 triángulos. Entonces, para saber cuánto mide en grados, es fácil dividiéndolo para 5. Ahí tenemos 72 grados. ¿Por qué es importante saber eso? Porque cuando yo calcule la apotema, como les decía, es la línea perpendicular que va desde el centro del lado hasta el centro, en este caso del pentágono, estamos formando 2 triángulos. Entonces, ¿cuánto mediría el ángulo de cada triángulo? Que lo vamos a representar con beta. Como vamos a observar aquí, lo dividimos para 2 y observamos que vale 36 el ángulo beta. Esto es importante para el cálculo del apotema, cuya fórmula es la siguiente. Como se dice aquí, lado dividido para 2 que va a multiplicar a la tangente de beta, en este caso. Entonces, hay un detalle muy importante aquí. Quiero que ustedes siempre lo recuerden. Lo único que va a cambiar en esta fórmula es la dimensión del lado. Es lo único. Después el valor que está en el denominador siempre va a ser igual. ¿Por qué? Porque siempre el pentágono, independientemente del tamaño que tenga, siempre va a medir la suma de esos ángulos, de los 5 triángulos, 360 grados. Entonces, al sacar beta, siempre va a valer 36 grados. Y al multiplicar por 2, en este caso la tangente de beta por 2, siempre me va a dar el mismo valor. Recuerden eso, el mismo valor. Lo único que va a cambiar aquí es la dimensión de los lados que tiene el pentágono. Tomando en cuenta eso y siguiendo el ejemplo, tenemos que este lado vale 5 centímetros. Es el único valor que yo voy a reemplazar aquí. 5 centímetros multiplicado, en este caso, dividido para 2 por la tangente de beta. ¿Cuánto es la tangente de beta según calculamos aquí? 36 grados. Eso es lo único que nosotros vamos a reemplazar en el denominador. Entonces ubicamos, ¿no? El lado, ¿cuánto vale? 5 centímetros. En este caso el valor del denominador ya calculado
va a ser 1 con 4.531 10 milésimas de centímetros, que siempre va a ser el mismo valor, y el valor que va a cambiar es el de arriba, en el numerador 5, y esto me da 3,44 centésimas de centímetros. Ese sería el valor de mi apotema. Tengan presente estos valores, el valor del lado, el valor del apotema, estos dos valores, porque con eso nosotros vamos a calcular los valores del radio uniendo los puntos en el siguiente ejemplo ilustrativo. Entonces ponga mucha atención. Muy bien, entonces si usted va a hacer el dodecaedro y si tiene de pronto esta clase de hojas para que se le haga más fácil, hojas de cuadro, sería excelente, ¿no? Y si no, trate de que la regla no se le mueva y siempre sea lo más exacto posible. Yo he utilizado un programa simulador para realizarlo. Se va a hacer un poquito más complicado, a usted se le va a hacer más fácil porque va a utilizar directamente los instrumentos para dibujar. Entonces vamos a trazar primero el valor del lado, que es 5 centímetros. Recordemos eso. Nos ubicamos en la mitad, recuerden, 2 centímetros y medio, nos vamos a ubicar en la mitad. ¿Para qué nos vamos a ubicar en la mitad? ¿Recuerdan ustedes? Exacto, ¿no? Para trazar el valor del apotema. ¿Cuánto era el valor del apotema? 3,44 centésimas. Pero para que se me haga más fácil, yo le voy a ubicar 3 con 50 centésimas o 3 centímetros y medio, para que se nos haga más fácil. Pueden redondear si ustedes desean. Como les decía, al unir los dos puntos ya tenemos el lado y tenemos el apotema, y unimos los dos puntos, entonces aquí ya tenemos la dimensión del radio, que más o menos, como ustedes observan ahí, casi llega a los 4 centímetros y medio. Entonces tratar de unir de la mejor manera esos puntos para que sea todo exacto. De esa manera, como ustedes pueden observar, yo he construido mi primer triángulo. ¿Recuerdan ustedes entonces cuántos triángulos tiene el pentágono? Así exactos, igualitos. Tiene 5, ¿no? Entonces, si yo voy construyendo cada triángulo, yo obtendré solo con la regla el pentágono. Si notan ustedes que lo primero que hago es trazar la dimensión, que es 5 centímetros, me ubico en la mitad y trato de medir el apotema. ¿Cuánto me tiene que medir? 3 centímetros y medio. Y me doy cuenta que más o menos allí es donde tiene que pasar la línea, ¿no? El lado. Es muy importante el valor del apotema. De esa manera controlamos de que todo sea exacto. Es como el punto clave, por decirlo así. Entonces notemos, allí sale casi exacto, ¿no? Porque de pronto, como les decía, esto es un programa simulador, hay alguna fallita, pero ustedes van a tratar de hacerlo con mayor exactitud. Note entonces el valor del radio, 4.5, o se le acerca más o menos a 4.5, que fue lo que medimos originalmente. Eso quiere decir que el segundo triángulo del pentágono lo tengo casi exacto. Entonces recuerden, ¿qué hago? ¿Qué es lo primero que hago? Voy a medir el lado, que es 5 centímetros. Marco ahí y marco en la mitad para verificar el apotema, si es que estoy bien. Entonces, ¿cuánto tiene que medir el apotema? Redondeándolo, ¿cuánto le ubicamos? 3 centímetros y medio. Entonces quiere decir que es por allí más o menos donde tiene que cruzar la línea del lado del pentágono. Entonces ahí trazamos para formar, en este caso sería el tercer triángulo. Como estamos utilizando cuadernos o una hoja de cuadro, aquí me va a ayudar esta línea de en medio para ser más exacta, ¿no? Pero recordemos que aquí no sería la altura del apotema, sino que este sería más bien el radio.
el apotema, recordemos que fue en la mitad del lado de acá. Entonces ese radio tiene que medir más o menos, o casi 4 centímetros y medio. Nos damos cuenta que le falta, ¿no? Entonces vamos a tratar de que sea lo más exacto posible. Ya, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no hemos medido con exactitud. Podemos de nuevo verificar el valor del apotema, que serían 3,5, 3 centímetros y medio. Entonces más o menos tenemos la falla de un milímetro, según vemos allí. Entonces a mí se me está complicando un poco porque esto se trata de un simulador. Pero no hay nada mejor que, como ustedes van a trabajar directamente con regla, lápiz y borrador, se le va a hacer más fácil. Como en este caso hemos fallado por milímetros, voy a tratar aquí de salvar esta línea. Este programita, como observamos, trae para cambiar el tamaño del borrador. Pero si vemos que se ha dañado, no hay problema, ¿no? Mejor borramos, y como ya tenemos los puntos, podemos unir de nuevo para que sea exacto el trazo, que es lo que vamos a hacer mejor. Ustedes también, cuando vayan a unir puntos, traten de que no se unan ni por encima ni por debajo de los puntos. Traten de que sea lo más exacto posible, como yo trato de hacerlo aquí. No va a salir de pronto tan perfecto, pero sí se acerca a la idea que queremos comprender. Entonces en este caso ya tenemos 3 triángulos, ¿no? Vamos a crear nuestro cuarto triángulo. Entonces seguimos con el mecanismo. Primero medimos los 5 centímetros del lado, nos ubicamos en la mitad para medir el apotema, que nos va a servir de guía para la exactitud del lado. Si se dan cuenta que es más arriba, es punto clave, ¿no? Entonces ahí tenemos 3,5, y por ese punto es que pasaría la dimensión del lado. Vemos que ahí hemos fallado 1 milímetro, ¿no? Algo importante de estos programitas de simuladores, que usted puede presionar Control Z y me da apertura a que yo dibuje de nuevo. Entonces ahí tenemos la construcción del cuarto triángulo. Si aquí me da exacto 5 centímetros, quiere decir que no estábamos muy lejos de construir exactamente mi pentágono. Como podemos darnos cuenta, ahí están los 5 centímetros. A usted se le va a hacer más fácil